están? Hoy podemos seguir en este repaso que estamos haciendo de estos textos que son tan importantes para nuestra fe. Y el que nos convoca hoy es Colosenses 2, del 13 al 15, y dice así: Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo, al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Bueno, como sabemos, es el apóstol Pablo el que le escribió esta carta a la iglesia en Colosas, y por lo que nos viene contando el capítulo 1, es una iglesia que él no había fundado y que todavía no conocía, y podemos ver cómo él les cuenta que estuvo orando por ellos, agradeciéndole a Dios por ellos. También él se presenta como apóstol, presenta su obra como misionero y demás, y hace también una presentación de quién es Cristo y del Evangelio. Y ya en el capítulo 2 empieza a profundizar un poco más y ya empieza a meterse a defender la fe en contra de algunas creencias que se estaban infiltrando en la iglesia en ese momento, que tenían que ver con religiosidades que no tenían que ver con el Evangelio, ¿no? Cosas buenas como las religiones de misterio, el gnosticismo, como esa vuelta que aparecía en muchos lados al apego a la ley, a las costumbres y demás. Y puntualmente en el texto es como que el apóstol hace como foco en la condición que tenemos aquellos que seguimos a Jesús, ¿no? Él arranca contando cómo éramos antes, ¿sí? Y no busca maquillar nuestro pasado, sino que resalta bien este estado de gravedad en el que nos encontrábamos por ser pecadores, ¿no? Dice que estábamos muertos en nuestros pecados. Y la muerte, bueno, como sabemos, para el ser humano es algo irreversible, ¿sí? Que no podemos resolver. Y también nos habla de una naturaleza pecaminosa, o sea, de algo adentro que nos lleva continuamente al mal. Y más adelante en el texto se pone a hablar como en un lenguaje legal, ¿no? Y nos habla de esto, de que había como un acta que nos era contrario, así como que todo el peso de la ley caía sobre nosotros. Y esto, el verlo así en términos legales, como que nos ayuda a entender esta gravedad en la que nos encontrábamos, ¿no? Si capaz nosotros, no sé, tenemos una deuda con un amigo, con un familiar, más o menos, bueno, lo podemos ir charlando. Pero si un día nos llega una carta de documento, una carta con un cartel en rojo fosforescente que dice deuda, ahí ya, al verlo así en términos legales, entendemos que hay algo grave. Y así, bueno, remarca Pablo este hecho de que la condición en la que estamos era realmente grave y no la podíamos resolver. Y lógicamente, como les decía, esto es como hacer foco en nuestra condición como hijos de Dios y seguidores de Jesús. No se queda la historia ahí, sino que nos muestra cómo Dios irrumpió, ¿no? Y cómo Él, en Cristo, dice que nos dio vida, ¿sí? Y no es una vida que dependa de la bioquímica de nuestro cuerpo, ni es una vida que pueda ser arrebatada por alguna circunstancia, sino que es una vida que está segura en Cristo, ¿sí? Es la vida de Dios, es una vida eterna. Y también nos habla sobre el perdón de nuestros pecados. Y nos dice que es un perdón de todos nuestros pecados, es un perdón que es definitivo, que es total, es una obra completa, ¿sí? Y esa obra en la cruz, acá nos cuenta que no es que se agota con el perdón particular para mis pecados, sino que representa una victoria sobre las fuerzas del mal, ¿sí? Una victoria frente a esos enemigos espirituales, frente al diablo, esos que están opuestos a Dios, que son sus enemigos y que también son los nuestros, ¿sí? Pablo a los Efesios, en Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra las personas, o sea, no es contra los ateos, no es contra los que creen otras cosas, no es contra los que podemos llegar a tener algún conflicto, sino que nuestra lucha es una lucha espiritual con un reino que está opuesto a Dios.
Y acá Pablo enseña que la muerte en la cruz de Jesús significa una victoria, ¿sí? Y la inauguración de un tiempo en el que, como dijo Jesús, vino a atar al hombre fuerte, vino a derrotar al diablo. Y es una victoria que es para nosotros hoy, que acá habla como de un desarme, de una exhibición pública, así como antes hablaba en un lenguaje legal para explicar lo del pecado, acá como que lo pone un poco más militar y habla que desarmó a los gobernadores y a las autoridades. En otra versión dice que las expuso en un desfile triunfante, como para que podamos entender esta victoria que es definitiva, que comenzó con la obra en la cruz y que va a ser finalizada cuando Dios venga en su reino, y como nos cuenta el Apocalipsis, que tanto el diablo como sus seguidores van a ser condenados al infierno, ¿no? Y entonces, bueno, para recapitular un poco, vimos cómo acá se nos habla sobre el perdón que nos da Jesús, sobre la vida nueva que Dios nos da en Cristo y sobre la victoria. Y podemos llevarlo un poco al día a día nuestro, ¿no? Y este perdón que recibimos no es un perdón que yo puedo recibirlo como si fuese un adorno y ponerlo en un estante, sino que significa un compromiso y es un perdón que me compromete y que me obliga también a perdonar al otro, ¿sí? Como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro y en la parábola de los dos deudores. Y la vida que Dios nos da no es una anestesia ante las circunstancias que vivimos en el mundo, sino que es la vida activa de Jesucristo en nosotros, viviendo en nosotros, y es una vida que nos transforma y que también busca bendecir a los demás, busca transformar lo que tenemos alrededor. Y la victoria que nos ofrece la cruz, esa victoria que tenemos por lo que Jesús ya hizo, podemos vivirla en el día a día, se puede ver reflejada en la victoria sobre la tentación, en la victoria sobre el pecado, en buscar avanzar contra aquellas cosas que oprimen a las personas, ¿sí? Contra aquellas cosas que se oponen a Dios. Y claro que para hacer victoria, obviamente tiene que haber un conflicto, tiene que haber una batalla. No se puede vivir esta victoria que Jesús inauguró sentado en la tribuna mirando, sino que incluye un compromiso, incluye un seguimiento de parte nuestra, incluye el pagar los costos de seguir a Jesús, ¿sí? Así que bueno, espero que te sea de bien y de aliento estas palabras, y que no te quedes solamente con este ratito, sino que podamos profundizar más en lo que Dios tiene para nosotros. Así que bueno, les mando un abrazo grande a cada uno, a cada una. Nos vemos.